que son relevantes de las normas que tenemos. Entonces, listo. Primero, definición de riesgo de mercado, ahí la ven ustedes. Vamos a, esta quiero que la tengan ustedes, esta presentación, se las vamos a compartir a quienes, me imagino que en el sitio de Azorriesgo se va a compartir, para que la tengan como referencia sobre algunas cosas. Ahora se van a asustar cuando pasemos a la siguiente diapositiva, estoy seguro. ¿Qué es el riesgo de mercado? Es qué pasa con mi portafolio si el mercado se mueve. La volatilidad es un susto por allá. Cuando el mercado se mueve para arriba o para abajo, puedo ofrecer oportunidades de inversión, de ganar más plata, de hacer que el portafolio rente mejor. Pero el hecho de que yo esté invertido en un CDT de un banco supremamente estable, con una calificación buenísima, no quiere decir que yo no pueda perder plata con ese CDT. Las tasas de interés suben y bajan todo el tiempo. Y la responsabilidad que ustedes tienen como administrador de recursos de terceros implica que en cualquier momento yo tengo que vender esos instrumentos. Entonces, si las tasas suben y yo estoy invertido en un CDT, el portafolio va a tener algunas pérdidas o va a tener algunos impactos negativos. Entonces, el riesgo de mercado es cuantificar, revisar qué pasa con mi portafolio cuando el mercado se comporta de forma volátil, básicamente. Esto es la definición de lo que ustedes tienen aquí en pantalla, es la definición de la norma. La norma es muy clara. ¿Cómo se hace para administrar riesgo de mercado? Se tienen que hacer estas 4 cosas y esta es casi que la agenda de mi presentación. Vamos a tener que irnos a identificar cuáles son los riesgos que tengo en mi portafolio, al cual tengo mi entidad expuesta. Y aquí en esta identificación vamos a entrar en detalles. La medición, tengo que saber esos riesgos que yo identifiqué, cómo hoy en día están afectando mi cartera o mi portafolio. Tengo que controlar que la gente no se vaya más allá de lo que se ponga a hacer cosas que no están establecidas y que de golpe nos pueda exponer a un riesgo mayor al que tenemos. Y tenemos todo el tema de monitoreo. En ese monitoreo, pues la idea es que tengo que estar permanentemente revisando las estrategias que estoy haciendo de portafolio. ¿Para qué? Para poder, esto es un ciclo, para poder si yo monitoreando me doy cuenta de que puedo hacer una cosa mejor, que puedo invertir en otro tipo de instrumentos, tengo que volver a hacer el ciclo de identificación y volver a controlar esto. Entonces, esta tarea de controlar o de seguir, de entender y de administrar el riesgo de mercado no es una tarea estática, esto toca estar moviéndose con eso. Hablemos primero, y entrando ya un poco en materia, en este tema de la identificación. Entonces, de nuevo, copy-paste de la norma. Ustedes ya están obligados a seguir esto. Tómenlo como referencia en la presentación cuando la compartamos, pero esto es lo que ustedes tienen que hacer. Ustedes tienen que identificar el riesgo del mercado al que está expuesta en función del tipo de las posiciones que asume. O sea, ustedes ya tienen que hacer eso. Y en eso, en la norma es muy clara. Ustedes tienen que identificar el riesgo de tasa de interés, el riesgo de tipo de cambio, el riesgo que está asociado con el precio de las acciones y con el riesgo asociado con las inversiones que ustedes tienen en carteras colectivas. Ahora más adelante me voy a detener un poco más en ese riesgo que se representa en esas inversiones. Primera cosa, ojo. Si por el régimen de inversiones que ustedes tienen establecido, por las políticas, ustedes asumen riesgos asociados con cosas diferentes a esto que aparece acá, eso no quiere decir que ustedes no tengan que mirar eso. Eso está en la norma, pero siempre la norma es como mínimo. O sea, si ustedes ya están monitoreando esto y resulta que yo entré en un portafolio de una fiduciaria que me da una exposición a otra cosa, también tengo que medir o tengo que identificar esos riesgos y empezar a hacer el tratamiento. Entonces, estas son las mínimas que debería uno tener en cuenta. Esta es lo que quería. ¿Quién hace matemáticas bien y me dice qué es esa letrica y todo eso? Se las puse bien chiquita para que no alcanzaran a ver bien de qué estamos hablando. Pero básicamente, ¿qué es eso del riesgo de tasa de interés? El riesgo de tasa de interés es qué pasa con mi portafolio cuando las tasas de interés se mueven. Básicamente. Pero si yo estoy comprando un CDT, yo ya tengo la tasa, es un banco que es supremamente seguro, o compré un TES, un bono del gobierno colombiano, que se supone que es el más seguro de todos. ¿Por qué me dice que es que mi portafolio puede perder plata si yo compré un TES? Resulta que en todo momento uno tiene que estar mirando esas dos cosas.
Ese es el dibujo típico de clase de finanzas de mercado de capitales, la primera clase de finanzas de mercado de capitales, en que le dicen a uno, cuando usted compra un bono, ¿qué compra? O cuando compra un CDT, ¿qué compra? Ustedes están comprando un compromiso formal de una entidad que le dice, señores, por esos 100 que usted me está entregando, yo en cómodas cuotas le voy a devolver un interés, ese que dice ahí, y al final le voy a devolver sus 100. Entonces hasta ahí estamos perfectos. Si el interés era 10%, perfecto, entonces yo vendí 100, o sea, le pagué 100 al señor que asumió ese compromiso y él me va a pagar 10 todos los años hasta que al final del compromiso me paga 110. Hasta ahí, sencillo, ¿no es cierto? A mí qué me importa qué pase con las tasas de interés, ¿cierto? Qué carajo, ya tengo asegurado mi 10. Ojo, ¿qué pasa si a mí me toca pararme en la mitad? Si a mí me toca hacer un alto en el camino porque los inversionistas que me están acompañando me dicen, oiga, necesito mi platica porque me voy a comprar una casa o porque me la voy a gastar, me voy a venir aquí a Lirotama a echarme una soleada y esas cosas. Necesito liquidar esa posición. Ahí es donde se tiene en cuenta el riesgo de mercado. Entonces, ¿qué pasa? Que si las tasas se subieron, si yo había dicho que eran 10 y ahora son 20, supongamos que la tasa de interés en el mercado, esperemos no verla nuevamente, sea 20%, ustedes como tenedores de ese título van a tener que compensar a la otra persona para que esa rentabilidad de ese instrumento de 20. Aquí en la fórmula tenemos dos patas. Tenemos una pata que es la parte de arriba, que son todos esos flujitos que están arriba. Ese es el flujo que yo ya tengo garantizado. Eso es, el banco me garantiza que me da ese flujo, ¿cierto? Pero resulta que yo tengo acá también la tasa de interés con la que descuento cada uno de esos flujos. Siempre descuento esos flujos con esa tasa de interés. Y esa es la tasa de interés de mercado. Si la tasa de interés de mercado se sube, ¿a quiénes les estoy hablando en chino acá? Si la tasa de interés se sube, este componente de esta formulita, pues el precio se baja. Si el denominador se sube, pues el precio de esa ecuación se baja. Entonces, si yo voy a salir a liquidar el papel en determinado momento y las tasas se subieron, mi portafolio va a dar una pérdida en esa posición. ¿Es claro lo que les estoy diciendo hasta acá? Entonces, eso hay que monitorearlo. Ese es el riesgo de tasas de interés. Resulta que las tasas de interés o los papeles se mueven en dos órbitas. Primero, bueno, acá tenemos como cuáles son esas tasas de interés que se tienen que identificar. Quien quiera acercarse un poco más tarde y profundizar en esto, a mí este tema, yo no sé qué jartera, esto es de los temas que a mí me gusta más, ¿no? Yo les decía cuando estaba en el ministerio que uno no es el tipo chévere en las reuniones nunca. Viene el psicólogo y habla de lo que él ha hecho en la vida, viene el abogado de problemas que tiene financiero, uy no, los test se subieron. Todo el mundo dice, pues, ¿de qué está hablando? Pues esos temas son bien interesantes y ustedes deberían conocer bien. Acá tenemos un tema, las tasas de los test, esos son los bonos del gobierno. Si las tasas de los test se suben, las tasas este componente de aquí que les mencionaba también se sube, porque resulta que nosotros nos referenciamos a lo que pasa con los bonos del gobierno colombiano. Si las tasas de los bonos del gobierno colombiano se suben, este componente de esta ecuación se sube y por lo tanto mi portafolio se ve afectado negativamente. Márgenes de los papeles AAA. Resulta que para construir una tasa de interés de un banco en el cual yo estoy invirtiendo, no es solamente la tasa de los bonos del gobierno colombiano, también tengo que sumarle cuánto es eso que yo exijo, porque estoy asumiendo un riesgo adicional, exijo de compensación. Ese es el margen sobre los bonos del gobierno colombiano. Eso también lo tengo que estar monitoreando, eso también es un riesgo o un factor que me puede estar moviendo esa ecuación que les estoy pintando acá. También pues está la forma de la curva de rendimiento. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo invierto a un plazo, yo tengo una rentabilidad. Se supone que a un plazo mayor yo debería tener una rentabilidad más alta, ¿cierto? La idea es que eso es así, pero muchas veces, dependiendo de la cantidad de plata que esté circulando, de la liquidez de la economía, esa diferencia entre un plazo y otro puede ser muy alta o muy bajita. Si la curva de rendimientos está muy empinada, si yo extiendo mi plazo del vencimiento un poquito, voy a tener un incremento en mi rentabilidad o la rentabilidad que me están ofreciendo muy alta. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta.
y lógicamente la inflación. Si la inflación es más alta, las tasas de interés por naturaleza son más altas, porque eso es lo primero que compensa la tasa de interés de un bono o de un CDT, es ese componente específico que me permite renunciar a usar la plata ya. Si hay inflación, yo voy a cobrar más por renunciar a esos recursos en ese momento. Ojo lo siguiente, aquí les estoy planteando un segundo componente de riesgo que aparece acá, los flujos futuros de los papeles. De pronto me estoy metiendo en un tema excesivamente técnico, si quieren verlo más en detalle, bienvenidos. Pero ojo lo siguiente, aquí también se puede presentar que esas proyecciones, que esas lineecitas verdes vayan cambiando. Si yo compré un bono, que no es un bono a tasa fija o un CDT que no es a tasa fija, sino que es indexado a inflación. Eso los venden muchísimo, sobre todo los bonos de largo plazo. Ah, no, eso es IPC más tanto. O los bonos indexados a tasas de interés. La tasa de interés más usada en Colombia es la IBR. Entonces yo puedo tener un bono indexado a IBR y ahí digo, ah, no, es que ese bono me paga mi IBR más algo. ¿Y qué pasa si la IBR se baja? Pues que las tasas de mercado hoy, las tasas que ustedes van y consiguen en el banco estén estables y estén tranquilas, o sea, el componente de acá. Pero ¿qué pasa si en un año, o en 6 meses, o en 8 meses, o en 2 años, las tasas de interés que me van a pagar se bajan? ¿Sí es claro lo que les estoy diciendo? Acuérdense, esos flujos de allá se construyen con esas tasas de mercado. Yo dije, voy con IBR más 100 básicos, por decir algo, IBR más 1%, perfecto, buenísimo ese papel, qué delicia. Y resulta que en un año la IBR está 500 básicos por debajo, se me golpea ese portafolio. Estamos en una